las señoras y señores diputados. ¿Dónde quedan a disposición todas estas actas? Todas estas quedan ¿Ah? ¿Dónde quedan? en la red de señor diputado. ¿En la red de qué? Para que la gente sepa dónde están las actas. Sí. ¿La gente puede tener acceso a las actas? Todas. Y siempre se consulta. Pero puedes mucho. colocar el micrófono y decir Se sube a la... A ver, ¿dónde quedan, página todas las cámara.cl. actas, dónde quedan? Presidente, se suben todas al sitio web de la Cámara de Diputados y se consultan mucho, sobre todo por la opinión pública. ¿Ya? Es muy consultado. O sea, cualquier persona tiene acceso a Exactamente, a las tanto actas. eso como al video también que está en democracia.cl para los que lo están viendo. Democracia.cl. .cl. Y el acta está en En la página web que es cámara.cl. cámara.cl. Muchas gracias. ¿Ves? Se ofrece. Entonces, señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, hay una cuenta. Señor presidente, se ha recibido comunicación de Fedepesca, mediante el cual invita a participar del seminario sobre implicancias prácticas del proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas del sector pesquero artesanal, que se llevará a cabo el día viernes 29 de marzo del presente año en el Centro Cultural Agustín Ros, ubicado en calle Agustín Ros Edward, 495 Pichilemu, región del Libertador General Bernardo Higgins. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta y también ofrezco la palabra sobre puntos varios. Alexis. ¿Sobre la cuenta? Sobre lo que usted quiera. Entiendo que vamos a proceder a la votación, eso todavía no entra. O sea, los procedimientos son los procedimientos, el reglamento determinará lo que vamos a hacer. Okay. Ya. Estamos muy apurados, Alexis. Déjame. Por favor, don Jorge Brito. Sí. Presidente, yo quería consultar si es que había llegado algo de la información comprometida en torno a la incautación y después a las 2 toneladas de reineta que quedaron en un vertedero de Talca. No ha llegado nada aún. Y por su intermedio, presidente, ¿será posible preguntarle a la subsecretaría si tienen algún plazo estimado o no? Porque igual creo que, no sé si es que son datos que disponen o son datos que hay que construir. Recordarle al señor Sí. a dónde fue dirigido el oficio. Procede a la eliminación, destinación y eliminación de... Pero los datos, no, creo, pero, a ver, puede ser, ¿no era? Y disponen de los datos ustedes porque la idea era poder construir la estadística de cuántas operaciones de control se realizan que terminan con toneladas en vertedero, cuál es el protocolo, porque en el servicio, en las acciones de control creo que participan el servicio, el Cernapesca, el Ministerio de Salud, en caso de que la autoridad policial, carabineros así lo estime, es parte de lo que nosotros hemos interpretado y hemos ido aprendiendo, entonces sería bueno que ese sea el proceso, presidente. ¿Ofrezco la palabra sobre esto, señor secretario? No, lo que sí corresponde pronunciar sobre la renuncia. Ya lo sé, pero ya lo sé. Ofrezco la palabra. Pero por favor, señor, se encuentra con nosotros entonces don Eduardo Riquelme, el subsecretario de Pesca, quien me ha solicitado la palabra. Muchas gracias por estar acá, ¿no es cierto? Gracias. Muchas gracias, presidente. Diputado, entiendo que el oficio se dirigió al Cernapesca y al Servicio de Salud. En lo que atañe al Cernapesca, nosotros vamos a hacer las consultas internas para apurar la respuesta para la siguiente sesión en lo posible, diputado. Muchas gracias. Don Leonidas Romero. A nuestra autoridad, su pesca. En el primer gobierno de Sebastián Piñera a la isla Santa María le conseguimos, yo era alcalde de la comuna de Coronel, 3.000 toneladas de pesca para que hicieran historia. Desgraciadamente la vendieron, la pescó una empresa y no pudieron tener registro. Hoy día se le están entregando 600 toneladas, pero resulta que unas 600 toneladas social le pusieron el apellido, pero 4 se lo están entregando a 4 armadores o dueños de lancha, 2 de los cuales no cumplieron un requisito, un acuerdo que tenían con los isleños y hoy día está cuestionado aquello. Me gustaría, por su intermedio, preguntarle a su secretario si se mantiene eso y cómo se puede subsanar. Y en la eventualidad si es que se puede recuperar las 3.000 toneladas que tuvieron hace 4 o 5 años atrás y se le permite tener
un registro a los pescadores artesanales que allá son boteros y lanchas pequeñas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra. Sí, por favor. ¿Don Jaime? No sé, él me pidió la palabra. Primero, estimado diputado, le quiero informar de que tenemos reunión solicitado con el Sindicato de Pescadores de la Isla Santa María el martes 28 de marzo próximo, es el próximo martes, a las 16 horas en la Subsecretaría de Pesca. Eso es lo primero. Segundo, respecto a la pregunta específica que usted hace respecto a las toneladas que tenían antes y ahora, la verdad es que no tengo una respuesta en este minuto, pero voy a recabar los antecedentes y se los voy a hacer llegar personalmente. La duda está en si esa situación se produjo antes de la ley del 2013 o después de la ley del 2013, donde los parámetros para el cálculo de las cuotas cambiaron completamente. Por eso, entonces, ahí la verdad es que no quisiera aventurarme en una respuesta sin estar totalmente seguro y vamos a averiguar y le informaremos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Corresponde pronunciarse sobre la renuncia presentada por el señor presidente la semana pasada, ¿no es cierto? Y dependerá, ¿no es cierto?, de ustedes elegir al presidente o presidenta de la comisión, dependiendo, ¿no es cierto?, si hay unanimidad para dicho efecto. Pero al comienzo tenemos que pronunciarnos sobre la renuncia. Ustedes pueden aceptar la renuncia o también pueden rechazar la renuncia. Tengan presente esa opción, por favor. Y entonces, si le parece, aprobamos por unanimidad la renuncia del señor presidente. Con la abstención del diputado Prieto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, voy a... Don Jaime. Presidente, antes de pasar a la elección del nuevo presidente, yo lo personal quiero agradecerle al diputado Asensio. Presidir una comisión no es fácil, presidir la comisión de pesca es menos fácil. Y creo que ha dado garantía a todos, en mi opinión. Creo que hasta donde ha podido, ha tratado de que los acuerdos sean captando las mayores voluntades posibles, no siempre es posible. Y en tercer lugar, creo que la producción de esta comisión, en términos comparativos, fue bastante prolífera en este periodo, tratándose de temas extraordinariamente complejos. Así que gracias, diputado, y muchas gracias. Seguiremos en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Este aplauso para todos. Señor subsecretario, por favor. Presidente, yo también quería agradecerle públicamente, a pesar de que no siempre, como es lógico, hemos estado de acuerdo en todo, pero siempre me he sentido muy bien tratado, muy respetado por la comisión, y nosotros por nuestra parte hemos tratado de dar todo el apoyo que ha sido posible para el trabajo técnico, y además en lo personal, yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, y en este año de trabajo siento que he conocido a una persona verdaderamente comprometida, y para mí ha sido una cosa muy muy gratificante poder trabajar con usted, presidente, y se lo agradezco mucho. Muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias. Pablo. Gracias, presidente. Me sumo a las palabras de los que me antecedieron. También agradecer, presidente, sobre todo la conducción y la imparcialidad que tuvo en esta comisión, la transparencia con la que actuó en todo este año. Yo ya lo conocí hace bastante tiempo. Los años no pasan en vano, lo veo mucho más maduro, no más viejo, más maduro, y creo que también nos sirvió a muchos los que tuvimos la posibilidad de participar en la comisión cuando fuimos un poco a interiorizarnos de los distintos problemas al sur, que participó la comisión de pesca, en la cual fuimos muy bien atendidos, así que darle las gracias. Yo por mí, presidente, ojalá no se hubiera ido de la presidencia, pero aprovecho también la oportunidad de darle el nombre de mi candidato, que espero que también sea acogido por todos mis colegas. Así que yo me refiero, y voy a poner al tiro el nombre en la mesa, para la presidencia, a Leonís Romero.
no estamos todavía en el punto, pero lo anota el señor secretario de inmediato. Bueno, muchas gracias a todos. Ya tenía ganas de que hubiésemos podido rápidamente contar más o menos lo que hicimos, no nos falló esa parte ya, pero igual junto con el equipo del Ejecutivo, con el subsecretario, con la directora de Cernapesca, con Alicia Gallardo ya, con Eric, con Eugenio, ya, con toda la gente del Ejecutivo, yo creo que tuvimos, por lo menos lo que tuvimos fue claridad acerca de las posiciones en las cuales cada uno estaba frente a los temas que conversábamos acá. Yo le quiero agradecer a todos ustedes lo que hemos hecho, el trabajo sobre modernización de Cernapesca fue un gran trabajo y que nos llegó a nosotros, que venía con las modificaciones del Senado, y creo que lo mejoramos sustancialmente. El tema, ¿no es cierto?, de la ley de la jibia, ese fue como nuestro bautizo, ¿no era? ¿Ya? Y yo creo que al final, ¿no es cierto?, también resultó. Pero hay muchos otros proyectos que nosotros pudimos ver. Yo creo que efectivamente con el trabajo, con la cooperación de ustedes, eso fue bueno. Le agradezco a todos los diputados, ya a todos, ¿no es cierto?, al Chile Vamos, y le agradezco también a toda la oposición. Es cierto que mi corazón está mucho más cerca, ¿no es cierto?, de un sector. No voy a decir quién es, voy a indicarlo con la mano, pero eso es cierto y está bien, y así es la vida. No, Jaime se siente de acá. Pero, ¿no es cierto?, yo creo que esta es una muy buena comisión en la cual nosotros podemos seguir trabajando como estamos. Si hay unanimidad, entonces procedemos a votar inmediatamente por el nuevo presidente o presidenta que queremos tener, ¿no es cierto?, de acá. ¿Existe unanimidad para votar inmediatamente? ¿Sí? ¿Existe? Muy bien. Señor secretario. Las cédulas la tienen en sus lugares. ¿Es con cédula de identidad? A menos que sea por aclamación. No. Ya, Puede tenemos ser un por candidato, aclamación o por ya tenemos un candidato, don votación. Leonidas. La palabra. ¿Quién me...? Ya, los dos. Alexis primero y Boris. Presidente, yo quisiera proponer al diputado Rocaful para que pueda encabezar esta comisión, y quiero decirlo antes con el tremendo respeto y cariño que le tengo a don Leo, yo le digo don Leo, y a todos los integrantes de la comisión. Evidentemente esta no es una decisión sobre las capacidades y la consecuencia con la cual hemos trabajado en ella, sino que tiene que ver con las definiciones políticas. Y por lo tanto, reconociendo su gran trabajo en la comisión, don Leo, yo quisiera proponer también, con las mismas capacidades y estoy seguro con la misma habilidad y también con el mismo trabajo transversal que ha desarrollado quien hoy día deja la presidencia de la comisión, a mi colega, el diputado Rocaful. Bueno, entonces tenemos al diputado Luis Rocaful. Boris, ¿otro candidato? El mismo candidato. Tenemos entonces a don Luis Rocaful y tenemos a don Leonidas Romero. ¿Procedemos a la votación, señor secretario? Sí, con la cédula llene el nombre de las personas para presidente. Ya. Y procedemos al escrutinio. Yo la tengo seguro, no me pasa nada. ¿No es para tanto? Ayer tenía que... Ayer fallaron los pagos. Estamos en votación. Me sorprendió. El señor secretario está recogiendo los votos de los señores diputados. Hay 11. ¿Cuántos señores diputados tenemos presentes? Eso es lo que voy haciendo. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ah? Hay 11, ¿cierto? 11 presentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, falta un voto, Me ¿no? faltaría el presidente. Ah, ese es el mío. Ya. No, déjalo ahí, no. Uno solo. ¿Han votado todos y todas los señores diputados? Todos. Muy bien. Señor secretario, entonces usted procede. Primer voto para don Luis Rocaful. Luis Rocaful, otro voto.
Leonías Romero. Leonías Romero. Leonías Romero. Leonías Romero. Luis Rocaful. Luis Rocaful. Luis Rocaful. Luis Rocaful y Luis Rocaful. Presidente. ¿Resultado de la votación? 2, 4, 7, 7, 4. ¿7-4 qué? 7 votos a favor de don Luis Rocaful, 4 votos a favor de don Leonías Romero. Muy bien, pues se proclama entonces a don Luis Rocaful, presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura e Intereses Marítimos. Señor Luis Rocaful puede pasar a tomar asiento en su nueva posición. Don Luis se la va a entregar. Don Luis se la tiene que entregar. Presidente, don Luis, por favor. Aquí está la campana del presidente saliente. Y lo felicito. Muchas gracias, presidente entrante. Vamos a sacar el plástico al tiro. ¿Cómo era la vieja? Muchas gracias. Para mi casa. Algún día pueda tocar la campana en su casa. Se llama al orden. Muchas gracias. Trataremos de invocarnos a San Gabriel. Gracias. Trataremos de invocarnos a San Gabriel para hacerlo bien. Muy bien. Ya. Bien, secretario, para continuar. Continuamos entonces con a Terram. Terram es la persona de Terram se encuentra acá. Se sienta, por favor. Fundación Terram. Eso. Ahí partimos. Sí. Doña Elizabeth Soto. Bien, muy bienvenido doña Elizabeth. Y don Moisés Valenzuela. Cristian Paredes. ¿No hay nadie de la comisión de bomberos? ¿No tenemos presentación? ¿Usamos ese micrófono? Sí, eso es, están viendo los dos micrófonos. ¿No tienen presentación? No, hoy les hacemos las mismas. Ah, ya, perfecto. Ok. Ahí estamos. Tienen 20 minutos para la exposición, para luego hacer la ronda de preguntas. Adelante. Bueno, por su intermedio, presidente, quisiéramos comenzar, antes de partir nuestra presentación, agradeciendo la instancia, agradeciendo que se nos haya invitado como Fundación Terram a exponerles este estudio que nos llevó buena parte del año 2018 realizar. Nuestros nombres son Elizabeth Soto y Cristian Paredes, somos profesionales de la Fundación Terram. Es una organización que nace en 1997 y que tiene, digamos, por principal función realizar un análisis crítico de políticas públicas en materia ambiental y generar propuestas también de política pública en tal sentido. Hemos trabajado temas relacionados con la salmonicultura, con la protección de la biodiversidad, institucionalidad ambiental, zonas de sacrificio, contaminación, entre otros temas. Bueno, para comenzar, el documento que nosotros les venimos a presentar se denomina La regulación pesquera a través de la historia, la génesis de un colapso. Y tiene por principal objetivo comprender cuál es la situación actual de la pesca y de las pesquerías, de las pesquerías nacionales a través de una revisión histórica de más de 200 años de regulación pesquera que nosotros hemos abarcado o comprendido en 8 grandes periodos. Todo esto relevando también cuáles han sido los efectos ambientales y socioeconómicos de las distintas regulaciones que se han dado a nivel pesquero en nuestro país. Creemos que este documento tiene una relevancia capital para el momento que estamos viviendo, al menos por 3 grandes razones. En primer lugar, por la situación crítica de las pesquerías a nivel nacional, según el estado de situación de las pesquerías presentado en marzo del año pasado, de 2018, de las pesquerías que han sido declaradas en régimen de plena explotación, 8 se encuentran agotadas, 8 sobreexplotadas,
8 en plena explotación, una subexplotada y a una no se le pudo determinar cuál era su estado de situación. De manera que nos parece relevante este estudio en el presente. Una segunda razón es, como ustedes saben, debido a los distintos proyectos de ley que tienen relevancia pesquera actualmente, el que se refiere a la ley corta de pesca, a la nulidad, la recientemente tramitada ley de la jibia, incluyendo también el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, todos los cuales tienen una cierta relevancia pesquera, si no directamente. Y finalmente, una razón quizás un poco más conmemorativa, y es que este año 2019 se cumplirían 200 años de regulación pesquera a nivel nacional desde que Bernardo Higgins dictara en 1819 el primer reglamento para la pesca. De hecho, ese fue su nombre. Así que dicho esto, la premisa basal, digamos, de este documento es que la situación de sobreexplotación actual de los recursos pesqueros no puede atribuirse a una legislación en particular, sino que nosotros lo consideramos que es fruto de un proceso histórico y por supuesto que es multifactorial, proceso del cual es posible reconocer ciertos rasgos o ciertas tendencias que se han ido reiterando en el tiempo y las cuales vamos a conversar ahora. Para nosotros, al menos de esta revisión, el pecado original, situándolo obviamente en el contexto en el que se dicta, se encuentra en el Código Civil chileno, del año promulgado en 1855, publicado en 1857, que por primera vez otorga rango legal a la actividad pesquera y establece una primera definición de cómo se va a entender la actividad pesquera y cómo se van a entender también los peces. Como ustedes saben, la pesca es concebida en el Código Civil como un modo de adquirir, ocupación. Los peces, muchas gracias. Los peces como res nullius, que se llama, que es una expresión latina para designar aquellas cosas que no pertenecen a nadie. Y estas definiciones van a ser súper importantes porque van a marcar que durante todo el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XX, al menos hasta mediados de la década de los 80, rigiera en Chile un régimen de libre acceso a los recursos pesqueros, es decir, sin que se impusieran mayores requisitos para entrar a la actividad pesquera. Al menos este dato, que para nosotros es relevante, va a ser el caldo de cultivo para lo que nosotros hemos llamado en el documento como un paradigma de fomento pesquero, en alguna medida irrestricto, en alguna medida con un ímpetu productivista en realidad, que va incluso más allá temporalmente de las primeras crisis pesqueras que se vivieron en nuestro país, que estuvieron fundamentalmente dadas por la crisis que afectó a la anchoveta en los años 60 y a la misma pesquería también a principios de los 70. Entonces, dicho eso, digamos, puesto en contexto el documento, quisiera a continuación relevar algunos rasgos históricos que nos parecen relevantes para entender el documento. El documento, si ustedes lo revisan, es una gran cronología. No es la idea exponerles la cronología, sino sacar aquellos aspectos que pueden ser de mayor relevancia. En primer lugar, de esta revisión nosotros encontramos que es una normativa profusa, es decir, existen muchas normativas que tienen relevancia pesquera. Si bien encontramos dos grandes leyes de pesca que están dados por el decreto con fuerza de ley 34 de 1931, que se llama decreto que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, y una segunda ley de pesca, que es la ley de pesca del 89, también coloquialmente llamada como ley Merino. Encontramos en realidad un montón de otras normativas que tienen una relevancia pesquera, al menos 45 hasta el día de hoy. Normativas de relevancia pesquera que van obviamente desde estas leyes, pasando también por reglamentos y decretos administrativos que tienen un contenido reglamentario pero que no se expresan, digamos, en esa jerga. Buena parte de estos cuerpos normativos también que analizamos en este documento tienen una impronta de fomento, de este fomento de carácter más productivista que nosotros habíamos visto, que no cuida demasiado, no se detiene demasiado en los aspectos de sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, que puede ser en alguna medida hija de su tiempo o no, pero ese es el dato objetivo que nosotros hemos podido destacar. De hecho, si nosotros revisamos solamente la Ley General de Pesca y Acuicultura, si solamente revisamos la Ley General de Pesca y Acuicultura, al menos hasta el día de hoy, ha recibido 41 modificaciones, solamente hasta la Ley de Pesca, hasta enero del 2019. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa posible de que sea tan profusa esta normativa? Una posible causa que nosotros conjeturamos al menos puede estar dado porque la legislación pesquera a lo largo de la historia se ha caracterizado por imponer en numerosas veces regímenes transitorios que han obligado a tener que dictar nuevas normativas para ponerle coto a aquello. Quizás el ejemplo más
cercanos es lo que pasó con la ley de límites máximos de captura por armador y que luego vino a ser, digamos que impulsó la ley 20.657, coloquialmente llamada como ley Longueira. Ese no es el único caso, encontramos a lo menos tres normativas que imponen regímenes transitorios de beneficio o de franquicias, por llamarlo de alguna manera, a lo largo de la regulación pesquera. Esa puede ser una posible causa, u otra también posible causa puede estar dada por la permeabilidad de la normativa a la presión de los distintos grupos de interés o actores que confluyen en este rubro. Eso como una primera característica. Una segunda característica viene dada por que se trata de una normativa que claramente ha sido laxa en materia del acceso a las pesquerías y que ha tenido una repercusión directa en la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y de los recursos pesqueros en particular. Como les comentábamos, buena parte de esto se explica también por el régimen que instaura el Código Civil y esta primera definición de cómo se concibe la pesca y los recursos pesqueros, impulsando un régimen de libre acceso. Incluso más allá de las primeras crisis, como les comentaba, las primeras crisis del anchovete del año 65, la segunda crisis del anchovete del año 72, en ambos casos también conjugado con el fenómeno del Niño. Y también la crisis del loco o el colapso del loco del año 1986. Todo esto obviamente conlleva a un aumento desmedido del esfuerzo pesquero y también a una sobrecapacidad de pesca. El cambio de paradigma se va a producir con la ley 18.892, coloquialmente llamada como ley Merino, donde por primera vez se cierra por la vía legal el acceso a determinadas pesquerías. Como ustedes saben acá, el gran problema es que se fija una cuota global de captura, ello no viene a ser atajado o acompañado de un sistema de cuotas individuales de pesca, produciéndose lo que se ha conocido como la carrera olímpica, con los problemas que aquello lleva aparejado, la sobrecapacidad de pesca y otros. En tercer lugar, vemos que también es una normativa de privilegios, que ha beneficiado, al menos en la historia, asimétricamente al sector industrial por sobre el artesanal. En este sentido, nosotros pudimos evidenciar que existe un tránsito desde lo que sería un ímpetu de fomento real, que es durante el siglo XIX, buena parte, y al menos la primera mitad del siglo XX, y que cambia luego hacia lo que nosotros hemos llamado como un fomento disfrazado, donde quizás ya no era tan necesario seguir fomentando como tal la actividad pesquera, sino que aquello se utiliza como una excusa también para otorgar determinados privilegios. En este papel, al menos del fomento real inicial, evidentemente la Corfo juega un papel crucial al menos por dos vías. En primer lugar, otorgando créditos para la obtención de embarcaciones y también para la obtención de aparejos y artes de pesca, y en segundo lugar también mediante la organización de empresas asociándose con particulares. En este sentido nosotros encontramos que quizás las más relevantes podrían ser la compañía pesquera Arauco, que a todo esto fue la primera en introducir el arrastre en el país y la primera también en explotar a gran escala la merluza común, y en segundo lugar también la empresa pesquera Tarapacá. Pero ¿cuándo se produce el punto de inflexión entre el fomento que nosotros hemos llamado real y el fomento disfrazado? Esto se produciría, a nuestro juicio, en 1960 mediante la dictación del decreto con fuerza de ley 266 de ese año, que autorizaba al presidente de la República para expedir, para otorgar franquicias tributarias y aduaneras extremadamente favorables a aquellos que se dedicasen a la actividad pesquera de manera exclusiva. Este decreto con fuerza de ley en este estudio es relevado y lo consideramos muy importante porque a partir de él se va a producir un crecimiento explosivo y exponencial de la industria pesquera nacional. Esto obviamente va a ser profundizado bajo el régimen militar y luego se produce también una continuidad de esta profundización luego del retorno a la democracia, sin que existieran mecanismos claros para poder atajar este fomento. Ejemplos de ello, por ejemplo, son la desigual integración del Consejo Nacional de Pesca, con absoluta predominancia, al menos en sus inicios, de la industria, representando solamente una voz a los artesanales, y la creciente tendencia a aumentar las cuotas de pesca por sobre lo científicamente recomendado. Y en segundo lugar también la asignación de cuotas individuales de pesca basada en las capturas históricas a partir del año 2001 con la ley de límites máximos de captura por armador. Aquí claramente llama la atención que esta misma ley decía que el establecimiento del límite máximo de captura por armador no iba a constituir derechos para regulaciones futuras, digamos. Es algo que a nuestro juicio se vulneraría con la tramitación de la ley 20.657, como también ha llamado la atención el profesor Matías Guilof.
Y ya para ir terminando al menos estos rasgos o tendencias históricas que nosotros hemos identificado, encontramos un aspecto que es muy importante y que dice relación con una confusión institucional y una falta de priorización del sector pesquero a nivel institucional. Nosotros vemos al menos que la pesca ha sido relegada a un segundo plano en lo institucional. Consideramos que quizás el proyecto más serio de relevarla al plano que se merece podría haber sido el proyecto del Ministerio del Mar bajo el gobierno de Salvador Allende. Pero si nosotros vemos la historia, al menos el ámbito pesquero ha pasado por 6 distintas carteras ministeriales, partiendo por el Ministerio de Hacienda en 1837, por el Ministerio de Industria y Obras Públicas, por el Ministerio de Fomento, por el Ministerio de Economía y Comercio, por el Ministerio de Agricultura, lo que nos llama profundamente la atención, y al día de hoy, primero por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, actualmente denominado Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. De manera que, como luego también va a exponer Elizabeth, nos parece que existe actualmente una perspectiva economicista de la pesca en lo institucional, en desmedro de otros aspectos que pueden ser más estructurales. Instamos en este sentido por reflexionar respecto de una institucionalidad que pueda poner el foco, por ejemplo, en la soberanía y en la seguridad alimentaria, como ahora va a tratar Elizabeth. Buenas tardes, señor presidente. Como decía Cristian, nosotros estábamos pensando, cuando hicimos toda esta revisión, la primera pregunta que nos queríamos hacer o que queríamos responder era una que estaba dando vueltas por todo el espectro público, que era que había una ley que era responsable de la situación de los recursos pesqueros. Nosotros, entendiendo un poco, no habíamos hecho todavía este análisis de todo lo que había acontecido antes de esa ley, sabíamos que la respuesta no era que era una sola legislación la que era responsable de la situación de los recursos, pero hicimos el análisis para poder entender de a dónde partía el problema y hasta dónde era y qué tan profundo era. Entonces, finalmente podemos responder esa respuesta y decir que claramente la ley Longueira, la llamada ley Longueira, no es la responsable de la situación de los recursos pesqueros, sino que esto corresponde a décadas de mala administración, décadas de sobreexplotación, décadas de un montón de factores que se conjugaron a llevarnos a donde estamos ahora. Y que, por supuesto, eliminar solamente esta legislación no va a resolver los problemas, no van a aparecer al otro día los peces. Y eso yo creo que hay que tenerlo siempre en cuenta, y desde Fundación Terram creemos que hay que tenerlo siempre en cuenta en cualquier legislación que hagamos de ahora y en adelante. Con respecto a lo que hablaba Cristian sobre el fortalecimiento de la institucionalidad, nosotros cuando estuvimos revisando nos dábamos cuenta que en realidad siempre el tema de la pesca estaba en un segundo o incluso en un tercer lugar. Y eso nos llamaba mucho la atención porque si bien es un sector que cubre mucha mano de obra, mucha gente trabaja ahí y también tiene una proteína que es súper importante para la alimentación, tanto el tema institucional no ha sido fortalecido y tampoco el consumo por parte de los chilenos. Tenemos uno de los consumos más bajos, yo creo que del mundo, teniendo 4.200 kilómetros lineales de costa y además la mayoría de esos recursos se van para otros países, para alimentar a otras personas y no a los chilenos. Entonces consideramos que el enfoque del fortalecimiento de la institucionalidad debe estar basado en la soberanía y en la seguridad alimentaria y quizás desde ahí pensar en un Ministerio del Mar o quizás en un Ministerio de Alimentos que agrupe también otras instituciones que tienen que ver con la alimentación. Por otra parte, también consideramos que dentro de los mecanismos de asignación, el más adecuado es alguno que privilegie la licitación de los recursos, porque permite, por una parte, que el Estado tome mayor control, pudiendo de repente quitar algunas partes de las cuotas cuando un recurso está demasiado sobreexplotado para que de alguna manera haya un descanso. Por otra parte, también permite posibilitar una mayor recaudación fiscal y además permite que se evite la concentración que tenemos actualmente en el sector pesquero. También dentro de los otros puntos que nosotros encontramos, después de toda esta revisión, creemos que el cambio climático debería ser un tema que tome cada vez que hay una legislación un punto central. En estos momentos no sabemos cómo va a afectar el cambio climático tanto a los océanos como a las mismas pesquerías y a los peces y a todo el ecosistema marino que está en el mar. Tenemos efectos del cambio climático como la acidificación de los océanos y como el calentamiento de la misma agua que van a tener repercusiones tremendas y deberíamos ya estar tomando
medidas como mayor investigación, mayor presupuesto para investigación, para que esto realmente pueda ser cubierto de alguna forma y que finalmente no nos encontremos después con que nos va a pegar una cachetada gigante el cambio climático y la crisis va a empeorar muchísimo más. Cuando nosotros hicimos el análisis, nos dimos cuenta en cada una de las crisis que, además de la sobreexplotación, estaba ligado a un tema de fenómeno del Niño. Sabemos que la situación climática va a empeorar mucho más, es un escenario que tenemos que tomar en cuenta y cada legislación, yo creo ambiental, no solamente pesquera, debería tomar en cuenta cómo van a ser los efectos del cambio climático y cómo van a afectar a cada sector productivo. Tenemos aparte herramientas interesantes dentro de la misma ley, como el enfoque ecosistémico y el principio precautorio, que nos podrían ayudar desde esa perspectiva. Con respecto a la mal denominada ley Longueira, la ley 20.657, nosotros no podemos desconocer los hechos de corrupción que empañan y que empañaron su tramitación. Eso no es algo que es totalmente conocido. Pero debemos reconocer que esa ley avanzó muchísimo en aspectos de sustentabilidad, incluso rompió ciertos paradigmas, porque antes de esa tramitación habían cosas que simplemente no se reconocían, como que el descarte era una actividad inherente a la pesca y que siempre se realizaba. De eso mismo se hacía una diferencia entre que lo que se capturaba y lo que se desembarcaba era lo mismo. Esta ley vino a hacer una diferencia en eso. Cuando uno hace una captura en el mar, hay todo un trayecto para llegar al desembarque en el cual pueden pasar un montón de cosas y lo que se pesca no es lo mismo que llega a la costa. Por ejemplo, también avanzó en temas de transparencia. Antes no teníamos informes públicos de las instituciones, ahora tenemos informes públicos todos los años. Eso también es un avance tremendo. Se crearon comités científicos técnicos que basaron la cuota global de captura en temas técnicos. Antes la decisión estaba en el Consejo Nacional de Pesca, que está formado por todos los que les interesa pescar, y claramente siempre la cuota era más alta de lo recomendado técnicamente. Y así un montón de otros aspectos que incorporó esta ley en aspectos de sustentabilidad y que hay que tener en cuenta y que es importante rescatar si, por ejemplo, el tema de la nulidad avanza y ver cómo buscar mecanismos efectivos para lo que salió realmente bueno de esta ley no se pierda en el camino. Yo creo que eso es algo que es muy importante considerar, porque si se pierde eso podemos quedar en un escenario mucho peor del que estamos ahora. Por último, les quería mencionar que desde Fundación Terram realmente esperamos que este documento pueda ser un aporte. Ojalá lo pudieran revisar cada vez que van a hacer una legislación. Esa es nuestra idea, por eso nos demoramos también tanto en hacerlo, porque finalmente hay muchos errores que se fueron repitiendo a lo largo de la historia y que si de repente uno los pudiera tener en vista cada vez que va a hacer una legislación, quizás no cometería los mismos errores. Entonces, nuestra idea es que puedan usarlo. Está disponible en la página web para cualquiera que lo quiera descargar, y pueden contar con nosotros para lo que necesiten o cualquier duda que de repente quieran sacar. Nosotros estamos totalmente dispuestos y muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth y Cristian. Diputados, diputadas, ¿una consulta? ¿No? Sí, sí. Por favor, diputado. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a los expositores. Tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de este documento y creo que es un gran aporte para el debate, porque nosotros siempre hemos dicho sobre la sustentabilidad, una legislación responsable que resguarde la sustentabilidad de los ecosistemas marinos, construir un reparto justo, como los dos principios, y creo que esto es básico y avanza grande en esa medida. Ahora bien, me quería referir particularmente a unos juicios que se realizaron dentro de la exposición y también realizar una pregunta. Yo tengo claro que al anular la ley de pesca no van a volver los peces por magia. No creemos en la magia, o yo particularmente no creo en la magia, entonces lo tengo claro eso. El tema es que creo que hay cosas estructurales de la actual ley de pesca que sí perjudican la sustentabilidad. Se ha analizado, no sé si han podido ver en la prensa la publicidad que está pagando la gran industria pesquera para decir que está aportando al desarrollo del país mediante el royalty pesquero, y más que antes, de hecho. Sí, la han visto. Ahora bien, la pregunta es, ¿desde cuándo está aportando? Y si uno analiza la tramitación de la ley de pesca, en el artículo de la actual ley de pesca, fue una indicación del senador Jaime Orpiz y del senador Fulvio Rossi, pusieron un techo al impuesto que las pesqueras aportan al país, ahorrándose 4.670 millones de pesos. Creo que esto es anual. Entonces, de esta forma, y esto fue el año 2014, 2015, 2016, el 2017, el 2018, aportaron un poquito más, que era menos de lo que aportaban en la ley antigua,
y ahora ellos dicen que están aportando al desarrollo del país. La pregunta es que sin esta ley de pesca ellos estarían poniendo más del doble en impuestos a Chile de lo que están poniendo. Y claro, tenemos una Abate Molina que apenas está flotando, el búsqueda de investigación científica, necesitamos comprar otro, ¿y con qué recursos? Con recursos públicos. Entonces, la pregunta, ¿se dan cuenta que la sustentabilidad también está ligada muchas veces a la relación política que tienen las empresas con el Estado de Chile? Entonces, eso por un punto. Y la duda que les quería preguntar, en especial en torno a la ley, hay algo que lo planteamos en la comisión pasada con el Ejecutivo, y a mí todavía me quedan dudas de cómo, yo dije, bueno, ¿cómo le voy a explicar en 8 años más a alguien que me diga, oye, ¿qué era lo que había antes en el norte? Yo decía, había anchoveta. Y había anchoveta que estuvo sobreexplotada durante todos estos años, y nosotros les permitíamos a Corpesca sacar miles de toneladas todos estos años. Entonces, ¿cómo le explico eso? Yo no me lo explico. No. Algo interpreté una explicación del Ejecutivo de que se apegaban a la legislación antigua y si querían se incorporar a la legislación nueva. Quizás yo no puedo entender bien y quería preguntarle a usted cómo se explican, porque esta génesis es un colapso. Creo que 16 de 24 pesquerías, ese es el número. 8 están agotadas, 8 sobreexplotadas, 8 en plena explotación, una indefinida y una subexplotada. O sea, en resumidas cuentas, en una todavía hay peces, en 8 hay pura agua, en 8 estamos al límite, ¿sí? Entonces creo que es una situación crítica. Y eso es la génesis de un colapso, como se titula este documento, ¿no? ¿Qué artículo de la ley tendríamos que cambiar entonces o cuál es su opinión? Porque esto es de la nueva ley de pesca, no de la ley antigua. Para que un recurso que está amenazado en su sustentabilidad no podamos justamente permitir que se deprede. Porque si esa empresa ve a largo plazo, no va a tener con qué funcionar en 10 años más. No va a tener con qué funcionar. O sea, si fueran responsables también de la sostenibilidad de su propio negocio, se darían cuenta que lo están depredando y que ellos mismos se van a ver perjudicados en unos años más. Seguramente las facilidades podrán irse a otro lado, pero ahí vamos a quedar nosotros con nuestro mar y sin peces. Eso es gracias. Muchas gracias, presidente. Perdón, un momentito. ¿Otra consulta? ¿No? Ya. Don Jaime, y luego usted responde. Sí. Bueno, muchas gracias por la exposición que toca el fondo del problema. A mí me interesa especialmente dos cosas. Uno, el tema de cambio climático. Nosotros el día 2 de abril vamos a tener una sesión especial sobre el cambio climático, que va a venir la ministra y las autoridades respectivas. ¿Y cómo ven ustedes la posición de Chile en el tema pesquero frente al evento que vamos a tener en el mes de diciembre, en que vamos a tener esta cumbre mundial sobre cambio climático? ¿Ustedes van a tener alguna participación en aquello? ¿Han sido convocados? ¿Y cómo ven la trascendencia del tema pesquero? Que yo lo pondría más allá del tema pesquero en sí, sino yo lo pondría en el tema oceanográfico, en general, porque el tema pesquero es un evento fruto fundamentalmente de la acción del hombre, pero hay otros fenómenos que, bueno, cambio de la acidez del agua, de la temperatura, cambio de los fondos marinos, etcétera, etcétera, sobre lo cual se sabe en algunos casos muy poco. Y una segunda consulta, para el caso que ustedes lo hayan... ¿Existen responsabilidades exigibles a las autoridades, no de ahora, las autoridades de, no sé, 50 años atrás, respecto a la situación actual? Al llegar a este estado de cosas, ¿se han vulnerado normas legales, constitucionales, o ha sido fruto simplemente de malas prácticas? Eso. Gracias, don Jaime. Sí, por favor. En su informe, Cristian en un momento dado dijo, y me llamó la atención porque tiene razón,
los peces no son de nadie. Yo le agregaría, los peces, si no son de nadie, son de todo. Pero la consulta es, hoy día, ¿de quién son los peces? Por su intermedio, presidente. Gracias. Okay. Gracias, diputado. Cristian. Bueno, voy a comenzar con respecto a lo que hizo el diputado Brito. Con respecto a la recaudación, nosotros estamos de acuerdo con que el sistema actual recauda menos, incluso que antes de que existiera la ley 20.657. Incluso creemos que el sistema de licitación podría ser la alternativa, una licitación del 100% de la cuota, podría ser una alternativa para recaudar más. El problema es que recaudar más no nos asegura que haya más dinero para la pesca. De hecho, en los tiempos que teníamos de alguna manera los jureles más gordos, tampoco era mucho el dinero que volvía al sector pesquero, ni en investigación, ni para las instituciones, porque finalmente todo el fondo y todo el dinero se va a Hacienda y desde Hacienda se define cómo se van a repartir. Entonces, por ahí falta cambiar un poco la prioridad de Chile como Estado, como país, con respecto a la pesca y ponerla en un lugar de mayor importancia para que pueda haber más dinero para investigación, que es un tema en el cual siempre hemos estado al debe, con un barco que nos regalaron los japoneses y que está súper viejito, para poder modernizar por lo menos la flota de investigación y poder tener más investigación para tener mejores datos y tomar mejores decisiones. Así que por ahí el problema es un poquito más profundo que solamente tener más dinero. Necesitamos tener una voluntad de que ese dinero también se vaya hacia la pesca. La otra pregunta de alguna manera en que es imposible con un artículo arreglar la situación. Nosotros cuando hicimos la revisión nos dimos cuenta que había un paradigma que se instaló a principios del siglo pasado y que desde ahí nos hemos movido, que es, tenemos que consumir, tenemos que hacer que el sector pesquero crezca, necesitamos hacer que crezca, necesitamos sacar más peces, y todo ese pensamiento se ha mantenido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eso realmente no se ha modificado. Y ese es un problema porque ahora en realidad el enfoque debería mirar hacia la recuperación de las pesquerías. Y eso sí o sí va a significar apretarse el cinturón. Y en el apretarse el cinturón vamos a tener problemas porque va a significar reducir cuotas y vamos a tener problemas sociales asociados a eso. Pero es imposible hacerlo de otra forma. Incluso debería empezar a visualizarse la posibilidad de cerrar pesquerías por ciertos tiempos, de agrandar los periodos de veda, un montón finalmente de medidas que no van a ser nada populares y que hay que ser sumamente valientes para tomarlas, porque va a haber mucha gente en la calle incendiando neumáticos. Entonces va a haber que buscar los mecanismos de poder, de alguna manera, minorar la crisis social que se va a crear si es que realmente queremos recuperar las pesquerías. Con respecto al cambio climático, como nosotros vemos a Chile en la COP, creemos que esta es una oportunidad muy grande, pero al mismo tiempo es un desafío tremendo. Es una conferencia que es gigante, que trata muchísimos temas y a donde creemos que quizás sea una oportunidad, eso lo tiene que definir claramente el gobierno, de darle mayor importancia al tema de océanos. Va a salir un informe, si no me equivoco, en septiembre del IPCC, ¿cierto? Y ahí van a salir el estado de la criósfera y de los océanos con respecto al cambio climático. Quizás sería la oportunidad de empezar a poner más este tema de alguna manera en la prioridad de la conferencia. Esperamos que Chile le vaya bien, pero no hay que olvidarse que es una conferencia tremendamente grande y que es un desafío mayor. Con respecto a si podemos apuntar a alguien con las responsabilidades, yo creo que hay muchos ya que ya ni siquiera están vivos, han pasado demasiados años, pero nosotros lo que sí descubrimos haciendo este documento es que no había una sola, o un alguien, o un gobierno, no, es muchísimos factores durante muchísimo tiempo que finalmente se manejaron bajo este paradigma de fomento, de que necesitamos hacer crecer este sector productivo, pero sin tomar en cuenta que finalmente estos recursos, que si bien eran muy abundantes antes, también al sacarlos tan en exceso iban a empezar a reducirse y ahora tenemos la mayoría de las pesquerías en un estado realmente de sobreexplotación o agotamiento y que no va a ser tan fácil. Los estudios dicen que por lo menos 20 años haciendo las cosas bien para que recién se empiecen a recuperar. O sea, no es un tema menos, no es de aquí a 5 años, es de aquí a mañana. O sea, haciendo las cosas bien hoy, en 20 años vamos a tener los resultados de las pesquerías recién recuperándose. Y tomando en cuenta de que vamos a tener un factor más como el cambio climático, puede ser incluso que sea más difícil. Entonces,
lamento no ser tan optimista, pero tenemos un desafío grande y realmente yo creo que ustedes tienen la oportunidad de poder hacer cosas importantes, pero tomando en cuenta de que el desafío no es menor y que no podemos seguir mirando solamente el aspecto económico, sino que son los ecosistemas marinos los que sustentan esta actividad, y si no están bien los ecosistemas, la actividad simplemente no se sustenta. Bien. Por su intermedio, presidente, quisiera responder la pregunta de quién son los peces. Entonces, bueno, es una pregunta compleja en el sentido de que una respuesta, digamos, es la jurídica. Finalmente uno puede decir los peces se propietarizan o pasan a ser parte del patrimonio de quien los pesca una vez realizada la captura, pero en realidad, si uno va un poquito más atrás, en realidad, cuál debiera ser la naturaleza de los peces con independencia de cuáles son las declaraciones jurídicas al respecto, uno tiene que decir que los peces son bienes comunes en ese sentido, y como tal el Estado debiese, a nuestro juicio, tener una capacidad regulatoria mucho más fuerte que la que existe actualmente y la que históricamente ha existido en distintos ámbitos. Como decía Elizabeth, tanto en el ámbito de velar por la sustentabilidad de los recursos, y eso a su vez también nosotros lo entendemos ligado estrechamente a cómo finalmente se asignan las cuotas. Como dijo Elizabeth, nosotros estamos por un mecanismo también de licitaciones, por considerar que es un mecanismo más justo, más equitativo y que puede permitir un mayor control estatal. En la primera recomendación, si ustedes la revisan, nosotros abogamos porque el Estado tenga la propiedad de los recursos pesqueros. Eso es algo que decimos derechamente en el documento, solamente y cuando aquello no sea una simple declaración, digamos, porque las declaraciones jurídicas de nada sirven si es que no son concretizadas o no se cristalizan finalmente en mecanismos que permitan esa mayor regulación, ese mayor control y mecanismos que tiendan a asegurar una mayor sustentabilidad de los recursos pesqueros, que es cierto que por una parte se puede reconocer a través de la incorporación de principios importantes como el principio precautorio, el enfoque ecosistémico, la salvaguarda del ecosistema en que subsisten, pero también, por ejemplo, fortaleciendo la investigación que puede realizar algún organismo del Estado en la materia, por ejemplo. En ese sentido hemos tenido conversaciones súper interesantes en lo que se refiere, por ejemplo, a la integración del IFOP, actualmente, a la integración del directorio del IFOP, y cómo finalmente se trazan los lineamientos investigativos en ese sentido. Entonces, quizás respondiendo derechamente a la pregunta, nosotros creemos que son bienes comunes. Como tal, el Estado tiene que tener una fuerte capacidad regulatoria. La estatización de los peces o la propiedad estatal puede ser un mecanismo funcional a lograr aquello siempre y cuando venga cristalizado de regulaciones más fuertes. Bien, muchas gracias. Una consulta, este documento, bueno, es una recuperación cronológica en primer lugar de todas las modificaciones legales desde el tiempo de O'Higgins hasta ahora, ya, que me parece súper interesante, y el dato del estado de las pesquerías. Yo quería hacer un comentario. Yo hace 2 meses atrás asistí a una reunión en el norte, donde me invitaron a hacer una exposición, una fundación u organización, y que varias personas visibles ahí, que los veía, las gerentes de algunas pesqueras, y resulta que se contradice totalmente con este documento. O sea, el trabajo que se ha hecho es un éxito hoy día, hay de todo y para todo. Entonces, yo quería compartir con eso ustedes, y por supuesto con mis colegas, es que acá se trata de cómo nos sinceramos frente a una realidad que hoy día está, y que tenemos que preocuparnos de las generaciones venideras. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros mares si siguen desapareciendo? En mi ciudad, por ejemplo, la sardina era por montones, hoy día no existe la sardina, ya la sardina española. Y uno está viendo la realidad y la desaparición de muchos mariscos. Hay una clara conciencia de esta comisión, al igual que tengo entendido que el gobierno, ¿cierto?, de buscar las mejores soluciones o las mejores medidas justamente para poder recuperar nuestro mar y hacerlo sustentable. Eso es verdad. Y obviamente lo que usted decía, a veces se requiere de valentía y medidas poco populares, pero yo creo que en algún momento, como una política de Estado, ni siquiera política pública, como política de Estado, se va a tener que considerar. Y lo otro, que creo que el evento más importante de los últimos años, creo que va a ser el evento que tengamos, y yo creo que más allá de la PEC va a ser el COP25, o sea, para nosotros es un tema súper importante. Quizás no se ha dado la connotación el significado que tiene, pero creo que hoy día
digamos, el futuro de la ciudadanía, el futuro de todos nosotros, los que vienen, tiene que ver mucho que ver con el cambio climático, que es altamente incidente. Así que yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad hoy día y en eso tenemos que apoyar todo, ¿cierto?, de lo que va a ser este encuentro del COP25. Y ahí, obviamente, la pesca, el mar, el océano, como decía don Jaime, adquiere una tremenda relevancia. Nosotros, a lo largo de todo Chile, tenemos costa, así que es un tema que para nosotros va a ser de gran importancia y ojalá que pueda analizarse el tema de pesca, el tema de océano. Yo creo que va a ser sumamente importante en este evento. Muchas gracias por su colaboración ya, y creo que va a ser un material muy valedero de nuestras decisiones. Muchas gracias. Bien, pasamos al otro punto, secretario. Tiene que ver con la discusión de un proyecto de ley, tengo entendido, la discusión. El segundo trámite reglamentario es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. En el segundo trámite reglamentario que viene de la sala. Bien, hay varias indicaciones que se han hecho. Exactamente, en la sala. Los señores diputados tienen el comparado en sus carpetas. De manera que si usted gusta, doy lectura a la primera indicación planteada en la sala. Por favor, secretario. Por los diputados. Un momentito, ¿ya? Secretario. Presidente, No tengo. este es un proyecto que es presentado por mí, pero a mí me gustaría que, si es posible, que Francisco, que entiendo que es el autor principal de las indicaciones, bueno, pero ese ya se pudieran, ¿no es cierto?, contarnos rápidamente de qué se tratan todas las indicaciones y si luego podemos pronunciarnos al respecto. No quiero ir a una si es que el presidente no dispone de otra cosa. Me gustaría que nos dijéramos, ¿cierto?, de qué se tratan las indicaciones, porque a juicio mío modifican absolutamente el proyecto que nosotros presentamos, el que aprobamos acá. Entonces, pero quisiera que Francisco nos pudiera decir eso, si es que el diputado quiere y el presidente lo dispone. Diputado Asensio, me parece una muy buena propuesta, dado que estaba viendo que todas las indicaciones son por don Bernardo Beyer, FED, y don Francisco Undurraga Gacitúa, así que como son todas las indicaciones, me parece que sería oportuno y atendible lo que ha propuesto el expresidente de la comisión. ¿Ya? Me parece bien. No hay problema. No sé si... Gracias, presidente. Por favor, tiene la palabra diputado Undurraga. Primero, felicitarlo por su cargo. Lamentablemente no pudo estar en la votación. Tampoco tenía ánimo de aceptarle la renuncia al expresidente Asensio. Así que se conjugan alegría y tristezas. A ver, fundamentalmente esto tiene que ver con algo que a nosotros y en lo particular a los dos diputados que presentamos estas indicaciones, luego de conversarlas con nuestros asesores y verlas, que básicamente yo diría que lo fundamental del tema para nosotros es qué pasa con estas especies que salen de las mallas, salen de sus jaulas, pasa el periodo de tiempo, digamos, y se pierde la trazabilidad. Y en la esencia de estas indicaciones que aparentemente aparecen como torpedeando su muy buena idea, pero se contrapone a una preocupación que muchos diputados aquí, expositores también, realizaron y expresaron muy vehementemente, y yo creo que es materia de una decisión propia nuestra, digamos. O sea, si nosotros, dados los antibióticos, dados los remedios, dado lo que estos salmones tengan y sin tener trazabilidad, ¿cómo nosotros, si no tenemos certeza de la inocuidad de los mismos, vamos a autorizar que estén para el consumo humano? Porque por qué las presentamos de nuevo, porque creía que era importante desarrollar esta conversación, porque finalmente yo presumo, y no es una puya ni es un torpedeo al proyecto, y espero que así no se tome, sino dado que durante la discusión del mismo y la discusión seria del mismo, se llegó, o al menos nosotros sentimos que se llegó a la conclusión
de que al no existir trazabilidad no existía garantía de que estos salmones pudieran estar a disposición del consumo humano y de la venta del mismo, es que nosotros la verdad es que en la esencia de las indicaciones lo que nos estamos proponiendo es, ok, captúralo, pero no lo puede vender. Porque si no estamos garantizando y no estamos garantizados nosotros de que van a tener, y tenemos dudas porque así fueron expresadas, y tenemos dudas de su valor sanitario, ¿cómo los vamos a dejar que permitir, digamos, que siendo capturados después de los plazos, digamos, legítimamente en esa lógica, puedan ser comercializados por terceros? Entonces, ese es el tema, el contraponer, ok, finalmente, y podemos aceptar y rechazar estas indicaciones, obviamente, digamos, y podemos rechazarlas todas o aceptar algunas, pero finalmente, vamos, dadas las dudas que existían, de la inocuidad del producto, dado que tenía un tratamiento que no puede ser perseguido, dado la ausencia de trazabilidad, salvo por las personas o por los centros de cultivo, si lo fueran a pescar, digamos, durante los días que ya se permiten, los 30 y 30, etcétera, etcétera, yo creo que hay una responsabilidad ética de parte nuestra. Y ese es fundamentalmente el sentido que tienen estas indicaciones y la esencia en la misma. Eso es lo que yo podría aportar en relación, si querés las discutimos uno a uno, digamos, o sea, no hay drama. Pero el fundamento del tema por el cual nosotros presentamos esta indicación en esencia es, ok, se pueden, permitámosle a la gente que los capture, pero ¿cómo vamos a tener la certeza nosotros, dado que hemos dicho que son productos que no tenemos la trazabilidad del mismo y no tenemos la certeza de que van a estar en condiciones biológicas para el consumo humano, poder permitir que se vendan? Eso es fundamentalmente. Su explicación, diputado. Sí, pero por supuesto, secretario. Sí. Gracias, presidente. Quería complementar un poco lo que había señalado el diputado Undurraga, haciendo presente la opinión del Ejecutivo que fue expresada cuando comenzó la discusión de este proyecto. Nosotros no estamos en contra de este proyecto. Nos parece que es un proyecto que recoge de algún modo una situación verdadera, real, y que hay que buscar una solución. Nuestra objeción, por decirlo así, si se puede decir de esa manera, es que el proyecto lo que hace, en síntesis, es mantener abierta la pesquería del salmón todo el año, salvo cuando se produce un escape, que ahí se cierra para que las empresas a la que se le escaparon los salmones puedan hacer la recaptura y luego se vuelve a abrir. Y por lo tanto hay una permanencia en la posibilidad de estar pescando todo el año salmones, salvo cuando hay un escape, y nosotros creemos que debe ser al revés, que cuando hay un escape, ahí debe abrirse para que se capturen, después de que pase el plazo que tiene la empresa, para poder capturar, que está fijado en la ley, y que si no los captura el 10% dentro de ese plazo. Se recuerdan que se produce una presunción de daño ambiental. Que en el caso que se produzcan los escapes, poder en esa eventualidad permitir la captura comercial por parte de los pescadores, porque ahí vamos a saber, en definitiva, cuándo fueron inoculados esos salmones con antibióticos, si ya pasaron en el fondo el periodo necesario, etcétera. Pero al estar abierto todo el año la pesquería, un salmón furtivo cualquiera, imagínense que se escape uno, supóngase en un ejemplo que fue inoculado con antibióticos, que al día siguiente lo capture, no se va a saber verdaderamente cuál es la situación, que es distinta a cuando son escapes, como quien dice, masivos, donde está claro, en el fondo, lo que se escapó y se puede hacer el seguimiento en el fondo del problema de los antibióticos, ¿no? Que es el tema de salud. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos parece que es un buen proyecto, pero tenemos ese matiz en torno a cómo, en qué momento, digamos, se permite la apertura del registro para que se puedan capturar legalmente esos salmones. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Perdone que vaya extendido. No, está bien, su secretario, por favor. Diputado. No sé por dónde empezar, porque la verdad estoy un poquito sorprendido. Yo quiero explicar que con las indicaciones aquí presentadas se destruye absolutamente el proyecto
que nosotros aprobamos en esta comisión, que discutimos en esta comisión y que aprobamos por amplia mayoría. Se destruye absolutamente y volvemos solo a la posición de la industria salmonera y volvemos solo a la desprotección de los pescadores artesanales. O sea, prorrogamos la injusticia que existe hoy día para la pesca artesanal y mantenemos el privilegio para la industria salmonera. Si ustedes le echan una mirada punto a punto a las indicaciones, van a ver que se destruye absolutamente, lo voy a hacer ahora, se destruye absolutamente, porque con este proyecto que pretendíamos, ¿no es cierto?, que los artesanales pudieran sacar los salmones escapados o no escapados, podíamos, ¿no es cierto?, que pudieran capturarlos y que no los infraccionaran por el descarte o que no los infraccionaran por declararlo. Entonces con este proyecto volvemos solo a lo que ya existía. O sea, porque vamos a hacer un proyecto donde es lo que hoy día existe. Si se produce hoy día un escape de alguna jaula, entonces, si se produce un escape hoy día, claro, está la obligatoriedad de la industria de recuperar hasta el 10%, lo que es una discusión para después, ya. Pero es lo mismo que ustedes pretenden, perdón, voy a dirigirme a los diputados autores, es lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que pretendían hacer ahora, dejarlo de esta manera. En cambio, lo que nosotros hacíamos era establecer una regla general. Los pescadores inscritos en los registros, los pescadores inscritos, podían, ¿no es cierto?, capturarlo cuando sea, donde sea, en el mar interior. Eso es lo que nosotros podíamos. Entonces teníamos primero la autorización de extracción como régimen normal. Luego, la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de informar al servicio, porque tenían que informarle a Cernapesca lo que habían capturado. Y luego, ¿no es cierto?, que esa actividad se autorizaba solamente en el mar. Aquí nosotros lo que tenemos, la primera indicación, esta que está presentada, que dice, ¿no es cierto?, bueno, en la primera indicación dice, ¿no es cierto?, asimismo transcurrido el plazo indicado en el 118, atendida las circunstancias ambientales y sanitarias que correspondan, recién ahí se podrá excepcionar, ¿no es cierto?, a los artesanales inscritos para capturar ejemplares de la especie dentro del área marítima, o sea, donde se escaparon los salmones, respecto de donde se hubiese producido el evento. O sea, no sé, es lo mismo. Ahora, vamos a hacer una ley para fomentar que la industria salmonera pueda recapturar hasta el 10%. Entonces le debo decir, miren, señores del sindicato, ustedes ayúdennos porque ahora están autorizados. En el resto del tiempo no están autorizados de acuerdo con las indicaciones para hacerlo. Mire, dice la segunda indicación, las cantidades extraídas por cada embarcación deberán ser declaradas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y no podrán, en caso alguno, ser destinadas para consumo humano. Pero eso es absurdo, pues. Pero por Dios, entonces, ¿para qué van a capturar salmones? ¿Solo para qué? Para entregárselo a la industria salmonera. Entonces aquí ponemos de nuevo a los pescadores artesanales al servicio de la industria salmonera. ¿Para qué? No sé cuál es el sentido, ¿para qué discutimos tanto? ¿No es cierto? Si no lo entiendo. Eso, no sé cómo pudimos volver a este estado, no lo entiendo. En realidad, perdona mi entusiasmo con este proyecto, me encanta. Y entonces, lo que nosotros hacemos acá es decir, mire, no vas a poder consumir, ¿no es cierto?, el salmón que anda por allí. Cuando se escaparon los casi 600.000 salmones, pero todo el mundo lo consumía, pues era absurdo. Se escaparon el otro día como 28.000 cerca de Kemche, y en Kemche también todo el mundo lo consumía. Y te prometo que nada de trazabilidad no le pasó nada a nadie. ¿Sabes que no le pasó nada a nadie? No estaba ese problema sanitario, porque si no, por trazabilidad, entonces empecemos a pensar en el congrio. Si acá hay un congrio, vamos a tener que saber, ¿no es cierto?, qué es lo que había comido ese congrio, porque no tenemos la trazabilidad, no sabemos de dónde venía ni para dónde va. Si tenemos un róbalo, ¿no es cierto?, sacamos el róbalo, no sabemos de dónde venía, ¿no es cierto?, ni sabemos a dónde quiere llegar. No exageremos. Ya no es. Entonces, en el tema de los antibióticos, no se olviden de una cosa. Aquí se quedó establecido que 30 días eran suficientes, y si querías 30 días más, le dabas 60 días, ¿no es cierto?, y con esos los 60 días ya definitivamente quienes estuvieron acá dijeron que ya no había antibiótico en el cuerpo. Pero además dijeron que el antibiótico tampoco era malo. No te podía pasar el resfriado con el antibiótico, no era, ya que tampoco era malo. Suprimen el tercero, ¿no es cierto? Y el tercero que dice, producido el escape de salmones de un centro de cultivo, habrá una prohibición de captura de dicha especie en el área marítima, en la región que corresponda, mientras dure el plazo que la empresa afectada tenga para su recaptura. Claro, lo prohíben porque es innecesario. O sea, no tiene ningún sentido, pues, con este. Entonces, claro, entonces ahí lo pretenden suprimir. El cuarto, una cosa que no tiene, no sé si mío, tanta relevancia. En el quinto,
Entonces tenemos aquí el artículo 70 de la Ley General de Pesca, se centra en la prohibición de captura de las especies anádromas o catádromas provenientes de los cultivos abiertos. La misma ley en su artículo 2º, numeral 3º, define cultivo abierto como aquella actividad de la acuicultura en la cual la producción de recursos hidrobiológicos se realiza aprovechando el ciclo biológico de especies como las anádromas y las catádromas, que permite que una o más de las fases del cultivo se realicen en áreas no confinadas. Por otra parte, la indicación propone que se podrá prever la prestación de los servicios de armadores artesanales debidamente inscritos en el registro pesquero artesanal, lo cual ya está contemplado en el artículo 5º aprobado por la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Eso tampoco tenía mucho sentido. Entonces, eso está en el 8 de los que nosotros... que después tenemos, ¿no es cierto?, pretenden suprimir el artículo 7, el que siendo titular de una concesión o autorización de acuicultura falsamente declarare o denunciare un escape de especies de cultivos confinadas será condenado con presidio menor en su grado máximo y con una multa de 100 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Esto era porque si la industria salmonera, ¿no es cierto?, se aprovechaba de esto y denunciaba un escape falso. Y bueno, aquí hay una indicación para suprimir la sanción, bueno, yo creo que también exageramos un poquito. El artículo 8º, ¿no es cierto?, para incorporar el siguiente artículo nuevo, en la moción aprobada un artículo nuevo, ¿no es cierto?, que dice que el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo tenga en su poder a cualquier tipo de especies salmonídeas obtenidas en vulneración a la normativa vigente, las transporte, las compre, las venda, las transforme o las comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, será sancionado de conformidad a lo dispuesto. Sí, ahora vamos a ver pobre pescador artesanal, ahora no solamente no le vamos a permitir eso, sino que es el tipo que saca un pescado, un salmón, entonces le vamos a aplicar, ¿no es cierto?, una pena. Entonces, perdona que exagere en estas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, mire, lo que yo le quiero pedir, ¿no es cierto?, a la comisión es que, por favor, rechacemos todas las indicaciones porque desnaturalizó absolutamente lo que nosotros hicimos en esta comisión, lo desnaturalizó totalmente. Entonces yo lo que le quiero pedir es que rechacemos todas, no tiene mucho sentido, y que avancemos en este proyecto, porque la verdad yo no le encuentro justificación alguna, ¿eh? No, en serio, Francisco. Muchas gracias, señor presidente. Y gracias, diputado Asensio. La palabra... Perdón, sí, por favor. Sí, por supuesto. Ya, no, quiera el subsecretario intervenir respecto a la intervención. Solo respecto a la ley vigente, para que no haya, puede que yo haya entendido mal, pero de acuerdo a la ley vigente, actualmente no se puede bajo ninguna circunstancia capturar legalmente un salmón escapado. Y aquí hay dos modelos, digamos, pero ambos permiten la captura legal de un salmón escapado. De acuerdo a la ley vigente, no es posible. O sea, está prohibido, y por lo tanto sea una u otra alternativa, crean una situación distinta a la situación actual en que está totalmente prohibida la captura de un salmón escapado por un pescador artesanal. Eso era lo que quería mencionar, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Toay y luego el diputado Brito. Sí. Presidente, yo concuerdo en la globalidad de lo expresado por el, ¿cómo se dice en inglés? Past President. Sin embargo, tengo un matiz, no es para entrar a discutir de nuevo el tema, yo tengo un tema con el tema de los antibióticos, y creo que es un tema sobre el cual vamos a tener que seguir trabajando y conversando. Pero nosotros, yo en su momento presenté una indicación que prohibía que estos salmones fueran a consumo humano, pero con un mecanismo de que los pescadores artesanales iban a recibir el mismo ingreso teniendo que pagársele el precio de mercado. Bueno, eso no fue acogido y ya eso ya pasó la historia. Y yo lo retiré, sí. Pero tal como está esta indicación, claro, tal como dice el diputado Asensio, ¿para qué van a pescar los pescados si no los pueden vender? ¿No? Salvo que lo entreguen. De manera que, he dicho esa salvedad, yo concuerdo que desgraciadamente estas indicaciones desvirtúan el espíritu del proyecto.
Gracias, diputado. Diputado Brito. Presidente, por su intermedio a los autores de la indicación y al Ejecutivo también, tengo dos preguntas muy particulares. La primera es que cree el Ejecutivo y los autores de la indicación que los únicos salmones que hoy se encuentran en el mar son los de un escape reciente. Es la primera pregunta. Porque si analizamos, por ejemplo, a la salmonera Marine Harvest, entre el año 2010 y el año 2017, en 8 años, se escaparon 2 millones de salmones. 2 millones de salmones. Y no es oro flotando en el mar. Son ratas marinas que depredan los ecosistemas. Y la tasa de recaptura no he podido acceder, pero me imagino que no tiene que, con suerte quizás llegar a los 2 dígitos. 10%, no creo que sea mucho más. Entonces hay un problema, que es la captura de los salmones, que creo y que motiva este proyecto, que no solamente se tiene que permitir cuando hay un escape reciente, sino que mientras estén en el mar, porque no son especies nativas y porque le hacen un daño a los ecosistemas. Eso en primer lugar. Entonces la pregunta es si que creen que justamente los salmones están en el mar solo cuando hay una fuga reciente. 5 millones del total de la industria, 2 millones Marine Harvest, 5 millones... 5 millones del total de la industria en ese periodo de tiempo escapado. Si después les damos derecho a voto, van a ganar las elecciones los salmones. Y la otra pregunta es por qué en el artículo 6 en particular se establece como el plazo para informar sobre la aplicación de antibióticos a los centros de cultivo al final de cada periodo, en los periodos de descanso, que puede ser eso, el artículo 6, ¿no? ¿Sí? ¿En las indicaciones? En las indicaciones, sí. El 6, y no mensualmente, como es la idea original y como es la idea que también quedó en el proyecto de ley de modernización del Cernapesca, en el cual los dueños de las embarcaciones con posicionador satelital tienen que reportar una vez al mes los lugares, la información contenida por donde han realizado la actividad pesquera. Acá estamos pasando una información mensual o una información al centro. Entonces, si tanto nos preocupa que las personas puedan llegar a comer un salmón con antibióticos, y si también queremos replicar el mercado en el negocio de la acuicultura, me parece que las reglas básicas de la competencia perfecta es disponibilidad de información y es que los consumidores puedan acceder mes a mes o lo más pronto posible a la información sobre cuánto se le está aplicando de antibióticos a esos cultivos que están desarrollando. Entonces eran esas dos preguntas nomás, presidente. Si que creen que solamente hay que permitir la captura de salmones cuando hay un escape reciente, y la segunda es por qué extender, creo que lo multiplicamos por 15 veces el plazo de tiempo en informar el cultivo de salmones. Ok, muchas gracias, diputado Brito. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Gracias, presidente. Hemos escuchado acá durante el año que llevamos en la comisión a la empresa reconocer que jamás han recapturado el 10%. Y lo han dicho acá. Lo han dicho acá también pescadores artesanales que ellos han capturado y han consumido salmones y que hasta aquí, gracias a Dios, nadie se ha enfermado. Yo no comparto la posibilidad de sancionar a los pescadores artesanales porque pescan un salmón. Yo creo que hay que abrir, no solamente en la época que se escapan supuestamente de los salmones de la jaula, durante todo el año. Y deben ser para el consumo humano, porque el diputado Francisco Undurraga dijo que, si no entiendo por su intermedio, presidente, que no podía ser para el consumo humano. Pero si lo pescan y no es para el consumo humano, ¿para qué? ¿Para ir a pescado? ¿Para devolvérselo a la empresa? Yo creo que no corresponde. El subsecretario dijo recién que la actual ley de pesca prohíbe y sanciona a aquellos que pesquen un salmón. Me gustaría que la actual o la nueva ley de pesca sancione más drásticamente a los dueños de la salmonera cuando se les escapan los salmones, y la responsabilidad no es de los pescadores artesanales, pues. La responsabilidad de los dueños de la salmonera, tenerlo en condiciones para que no se le escape, ojalá bajo ninguna norma. Se le echa la culpa que a los cambios climáticos, a las corrientes. Bueno, pero si cada uno tiene que ser responsable, y hoy día queremos responsabilizar al pescador artesanal y a la dueña de casa que mañana consuma este salmón. Yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo. Yo no firmé esta indicación porque creo que tenemos que permitir recapturar bajo las condiciones ya estipuladas
los salmones y los pescadores artesanales tengan la posibilidad cierta de pescarlo, y si tienen también la posibilidad de venderlo al consumo humano, que lo hagan. Repito, termino, hasta aquí no se conoce ni un caso de alguien que se haya enfermado por el consumo de un salmón. Yo no lo conozco. A lo mejor los antibióticos en exceso mañana, pero eso tendría que verse, pues. Y espero en Dios que no ocurra, pero hoy día no estoy por sancionar a nadie. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Diputado Hernández. Mire, la verdad de las cosas es que uno tiene que estar de acuerdo con el proyecto y en general yo lo voté a favor. ¿Ya? El único punto en cuestión aquí es la resistencia a los antibióticos. Según me invitó a leer un informe mi colega Brito aquí, que el año 2050 la principal causa de muerte va a ser la resistencia a los antibióticos. Entonces para mí no es un problema menor, es un problema importante que quede sancionado en una ley, teniendo antecedentes respecto a que la resistencia a los antibióticos en el ser humano es una condición importante. Ese es mi punto. No tengo otra razón para poder decir, ¿sabe qué más? No, esto no me gusta, porque quiero proteger la industria del salmón, porque nada. Mi punto es humano. Por eso yo era partícipe de la indicación que tenía el diputado Toá, de que se permitiese la pesca, pero que se le vendiera a precio mercado a la misma industria, de tal manera salvar esta situación y no generar una cuestión por ley que nosotros mismos hoy día después nos tendremos que estar o ser parte de la causa de una situación más global a futuro. Eso es mi reflexión, y si hay alguna metodología que permita salvar esta situación, estoy disponible para poder conversar. Ese es el punto esencial por el cual yo cuestiono esa parte, nada más. Muchas gracias, diputado Hernández. Diputado Sepúlveda. Del diputado Hernández, que yo la comparto, yo digo ya, está bien, se captura, se vende a la industria a precio de mercado, y ahí la industria, ¿qué hace con ese salmón? Si lo compra a precio de mercado, difícilmente lo transforma en otra cosa más que filete de salmón, los que van igual por este otro lado a la venta y al consumo humano. Porque, ¿de qué manera? Primero, es difícil pensarlo porque grabaríamos con una obligación a una actividad privada, digamos, de comprar un producto a un precio de mercado, que habría que establecerlo, otra historia, pero poniéndome en el escenario que todo eso se pudiera, al final del día, ese mismo ejercicio gravita como resultado final es que, no por la venta del artesanal, sino que por la venta del industrial, va a terminar en la mesa y en los platos de todo, porque pensar en pagarlo a precio de mercado para transformarlo, para botarlo o para transformarlo, no sé, pues en harina de pescado, por decir alguna estupidez, sería impensable. Por lo tanto, los dos caminos llegan al mismo punto. Gracias, diputado Sepúlveda. Su secretario me ha pedido la palabra, por favor, su secretario. Quiero decir algunas cosas específicas. Primero, lo que ocurre es que si se mantiene abierto el registro todo el año, salvo cuando se produzca un escape grande, que ahí se cierra para la recaptura, dando fe de lo que aquí mismo en la comisión se ha dicho, que se producen escapes pequeños, por decirlo así, o furtivos, 1, 2, 4, 200, y que eso por regla general muchas veces no son declarados por las empresas, sino que se declaran cuando se producen escapes ya muy masivos. Entonces, si la pesquería está abierta todo el año y se escapa un salmón que al día anterior de que se escapara recibió una dosis fuerte de antibióticos, y al día siguiente que se escapa, como está abierto permanentemente y un escape pequeño, no son siempre declarados, lo captura una persona, esa persona si se la come o la vende a alguien para que esa otra persona se la coma, va a recibir una fuerte dosis de antibióticos, que a lo mejor yo no me dedico a la ciencia, no sé, pero hago fe de lo que se señala acá, o lo que señalaba el diputado Toá, de que a la larga hace mal al ser humano. Entonces, el punto es cómo buscar una fórmula. Nosotros estamos de acuerdo en que los pescadores puedan pescar legalmente los salmones. Nosotros estamos de acuerdo en que esos salmones puedan ser vendidos y es lo que tiene todo el sentido del mundo que sean vendidos. Y no estamos tan lejos de poder encontrar un acuerdo que salve el aspecto tanto sanitario,
Ya quedó fuera la autorización del Servicio de Salud, que era algo que se comentaba, pero porque quedó claro que con el transcurso del tiempo se va produciendo, en el fondo, se va perdiendo el efecto del antibiótico en el animal. Entonces, lo que yo quisiera preguntarle, presidente, y a la comisión, si hay alguna posibilidad de poder trabajar en conjunto, alguna posibilidad de acuerdo, de poder encontrar un punto intermedio donde se salvaguarde, donde se... donde se pueda salvaguardar la posibilidad de los pescadores efectivamente de pescar, pero sin que exista incertidumbre respecto al punto esto de los antibióticos. Y no es tanta la diferencia, si es simplemente permitir la captura. Hay otros mecanismos que podríamos explorar, como por ejemplo establecer la posibilidad de que los salmones puedan ser fauna acompañante, también después de algún escape. En fin, o sea, hay algunas alternativas, pero por eso quisiera preguntarle a usted, presidente, por su intermedio además, señores diputados, si hay alguna posibilidad de poder buscar un punto de encuentro, porque nosotros creemos que en definitiva tanto el proyecto original como la modificación posterior, como las indicaciones que se han presentado, de algún modo tienen un espíritu en común que nosotros lo vemos más nítido de lo que en apariencia podría verse que hay una distancia. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Yo primero tratemos de ser lo más sincero posible, y a la vista de las indicaciones es anular el proyecto, un proyecto que fue aprobado en sala, ¿ya? En general. Frente a las aprehensiones que han manifestado el diputado Hernández, que el diputado Toay, obviamente que hay cosas hay aprehensiones que nos preocupan, y tiene que ver justamente cuál es el efecto de los antibióticos que tengan un pez, un salmón en el mar. Bueno, la depredación del salmón la sabemos, el salmón cómo se relaciona con otros peces, y eso también puede ser que hay otros peces que tengan también antibióticos o no tengan antibióticos, o el mar uno no sabe, no lo sabemos. El mismo subsecretario ha dicho, él no es técnico en la materia, y tampoco poco sabemos el tema de cómo puede darse. Y esa depredación también, de alguna manera, por favor, hay que tener conciencia que es el sustento de los pescadores. A veces limpian completo el mar los salmones. Entonces, es un tema que tenemos que pensar. Yo creo, en primer lugar, que las indicaciones que están propuestas, ninguna ataca ese problema. Ninguna ataca el problema que tenemos, o sea, anula el proyecto, pero lo que nosotros hoy día tenemos que ver es cómo consideramos justamente lo que ha manifestado el subsecretario, que tiene que ver cómo cuidar a la población respecto al consumo de este salmón. Pero lo que no podemos hacer es que los pescadores puedan pescar el salmón y no lo puedan comercializar. ¿A dónde? ¿A quién se lo van a vender? O sea, y no sé si uno cuando va en Gelmó, otras partes, come pescado con antibióticos sin antibióticos. Entonces, yo creo que ese es el punto que debiéramos dilucidar, más allá de votar por las indicaciones que ya están, que creo que no atienden al problema. Diputado Toa. Cortito. Gracias, presidente. Yo no insisto en el punto por una razón. Presentamos un proyecto de ley que está en la Comisión de Salud por el tema de los antibióticos, pero no solo para el salmón, porque el salmón es el caso menos grave. Es mucho más grave la carne de pollo, la carne de cerdo, la carne de vacuno. Y por tanto, desde mi punto de vista, este tema va a ir por otro lado, que es resguardar la salud pública a través de la normativa que va a obligar a explicitar la cantidad de antibióticos que hay en las carnes para consumo humano, sea pescado o otras especies. El diputado Asensio. Solo una buena noticia, ¿no? ¿Ya? La industria salmonera nos está notificando por los medios de prensa de que de aquí al 2025 han fijado como meta, reducir hasta el 50% del uso de antibióticos. Por lo tanto, esa es una buena noticia, ¿no es cierto?, para las preocupaciones que hay con el uso de antibióticos. Quería contarlo nomás porque me acordé que lo voy a estar. No, te contaba nomás, te contaba de ese video. Yo creo, no sé si hay otro diputado que pida la palabra, ¿no?
yo quiero atender lo que dice el diputado Toá respecto a que hay un tema global, un tema general que tiene que ver justamente con el consumo de muchos alimentos. Y en eso, a través de esa norma, también se podría normar no solamente el salmón, sino que otras cosas. ¿Parece? ¿Votamos? ¿Votamos? Sí, eso quería consultar. Perdón. A ver, por favor, diputados y diputadas, tenemos hoy día que... ¿Nueva indicación? ¿Una nueva indicación? O sea, que tengo una idea, entonces quiero ver con usted y con la ¿Se lo comisión. puede explicar? Pero por supuesto. Sí, yo. Sí, presidente, que estaba pensando en justamente en todos los actores que confluyen acá, en las responsabilidades compartidas, pero también el futuro, el desarrollo de la acuicultura en común para pesqueros grandes, pequeños, recolectores de orilla y acuicultores. Y es por eso que quería plantear la idea de la posibilidad y pido la atención de la comisión, porque creo que es importante ver si es que planteamos que el 50% de las multas, por ejemplo, a las que se refiere el artículo 7 de esta presenta ley, se destinarán como compensación económica a los pescadores artesanales. Eso es iniciativa del Ejecutivo. Bueno, si el Ejecutivo acoge y comparte las ideas de justicia, sustentabilidad. Dice que humilde subsecretario. Ejecutivo. No, ya. Pero no sé, entiendo dónde va Brito, pero... ¿Por qué sería iniciativa exclusiva si no asigna funciones ni aumenta la recaudación? No la modifica, solo compra de distribuye recursos. Bueno, eso es, presidente. Lo intentamos. Bien, a ver... Sí, por favor, diputado Romero. Hizo sentido algo que dijo el diputado Alexis, ¿cuánto es el apellido suyo? Sepúlveda. Alexis Sepúlveda. A ver, la propuesta es que permitir la pesca de los salmones a la pesca artesanal y entregárselo a la industria a un precio conversado. Resulta que hoy día la pesca artesanal pesca un salmón y lo vende a 1. Y ese mismo salmón mañana la industria lo va a vender a 5. ¿Quién paga el costo? Por eso no me hace sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Romero. Bien, la propuesta es, votamos todas las indicaciones en una sola votación. ¿Sí? Ya, ok. Una sola votación. Entonces hacemos una sola votación. Sí. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Don Gabriel Asensio. Contra. Don Boris Barrera. Contra. Don Bernardo Berger. A favor. Don Jorge Brito. Contra. Don Javier Hernández. Abstengo. Abstención. Don Pablo Prieto. Don Pablo Prieto. Doña Camila Rojas. Don Leonídas Romero. Contra. Don Alexis Sepúlveda. Contra. Don Jaime Toá. Contra. Don Francisco Undurraga. A favor. Por favor. Y don Luis Rocaful, presidente. En contra. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos en contra, 2 a favor, 1 abstención. Rechazadas las indicaciones. Diputado informante, don Pedro Pablo Álvarez Salamanca. Bien, rechazadas las indicaciones, el proyecto pasa a sala. Pasa a sala. Seguimos la próxima semana. No hay ninguna. No tenemos nada más. Bien, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Sí tenemos.